Los últimos rayos del atardecer se demoran en un olvidado puesto del oeste, proyectando largas sombras sobre la hierba a medida que la luz se desvanece. El cielo oscila entre el púrpura y el azul, magullado y pesado, como si también lamentara lo perdido. Cerca de la orilla del río, una mujer está arrodillada. Su vestido está empapado hasta las rodillas y sus manos están enrojecidas y agrietadas, moviéndose con un ritmo meticuloso sobre una pequeña y gastada camisa que alguna vez perteneció a su hijo y ahora está vacía por la corriente. Esta noche, el río no corre, parece detenerse, como si contuviera el aliento con ella. Ya no llora, el dolor le ha arrebatado incluso esa liberación. El río ha llorado todas sus lágrimas por ella, una y otra vez, con cada anochecer que no trae de regreso a su hijo. Detrás de ella, orientada hacia el arroyo, una silla de madera vacía espera en silencio. Nadie se ha sentado allí durante días. Una manta de lana sigue doblada cuidadosamente sobre uno de los brazos, intacta, conservando el calor que se desvaneció. Cada hilo de esa manta recuerda los pequeños pies, las risas, las noches en las que nada faltaba, excepto, tal vez, la paz. Ahora, el único sonido es el susurro del agua contra las rocas y el canto de un pájaro nocturno solitario. En el silencio del pueblo, la gente susurra su nombre. Sus voces no la alcanzan, pero sus ojos se quedan en ella cuando pasa. Se apartan rápidamente, como si temieran que el silencio que se aferra a ella pudiera arraigar en sus propias vidas. Ella camina con los hombros encogidos, su chal bien ajustado, cargando un peso que nadie más puede llevar por ella. En este lugar, el dolor rara vez se nombra, solo se observa a la distancia. Una brisa se levanta, fresca y constante, a medida que aparece la primera señal de algo diferente. En lo alto de una loma cubierta de hierba, un niño la observa. Está inmóvil, tan quieto que podría ser una sombra tallada en la tierra misma, con los ojos bien abiertos e inexpresivos en la penumbra. No la llama, no saluda. Su presencia es una pregunta, su silencio, un espejo. Así es como comienzan nuevos capítulos en el oeste, con alguien observando, alguien esperando, y el silencio entre ellos que se extiende tan profundamente como el río mismo. Él no llegó con pasos, ni con preguntas o súplicas, simplemente apareció una noche, al borde de su porche, donde la tierra se ablandaba con el rocío que se acercaba. No hubo un golpe en la puerta, ni una voz en el viento, solo la huella de una bota marcada en el barro. Esa fue la única prueba de que había elegido su hogar por encima de todos los demás, esparcidos por la llanura vacía. Durante un largo momento, permaneció de pie bajo la sombra de su techo, con las manos a los costados, los ojos bajos, la quietud de su presencia tan constante como el aliento contenido al borde de un sueño. Dentro de la casa, ella se movía en silencio, poniendo un plato en la mesa, sus dedos temblando lo suficiente como para delatar que lo había notado. La primera noche, él no tocó la comida, solo la miró, su mirada yendo del pan a sus manos y de vuelta, como si evaluara si confiar en el calor o esperar a que se enfriara. En la segunda noche, tomó un trozo de corteza, un movimiento mínimo, lento e inseguro, que rompió el silencio no con palabras, sino con el sonido del pan cediendo ante dedos hambrientos. Ella apenas hablaba, cuidadosa de no llenar el aire con un ruido que pudiera ahuyentarlo. Él no ofrecía nada a cambio. Pero en la pesada quietud, algo pasaba entre ellos, algo que no requería explicación. Era el acto de compartir un espacio, el ritual de comer uno al lado del otro, dos almas que aprendían a respirar al mismo ritmo, aunque ninguna se atreviera a mirarse directamente a los ojos. Más tarde, a medida que la penumbra se convertía en oscuridad total, ella notó un par de botas dejadas fuera de la puerta de su pequeña habitación. No eran nuevas, el cuero estaba agrietado, pero eran más pequeñas que las de ella, cubiertas con el polvo del largo camino que lo había traído hasta aquí. Él las había colocado junto a las botas de ella, no detrás, no separadas, como si dijera, sin decirlo, que tenía la intención de quedarse. En esta casa, el silencio nunca estaba vacío. Era el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía, pero algo que podía construirse, gesto a gesto, en la larga calma de las noches del oeste. Nunca regresó al río después de ese día. El camino que una vez la llamaba cada mañana se llenó de cardos y hierba, como si la tierra misma quisiera cubrir su pérdida, para protegerla del recuerdo de lo que el agua se había llevado. La voz del río todavía se arrastraba por la noche, enroscándose alrededor de las ventanas, un recuerdo que se negaba a silenciarse. Pero ella dejó que la distancia creciera.
Ahora era el niño quien deambulaba cerca de las orillas, sin alejarse, descalzo y cuidadoso, sus pasos dejando marcas superficiales en el limo. Se movía como alguien que busca una respuesta que no tiene las palabras para articular, deteniéndose en la orilla del agua como para escuchar lo que no se podía decir. Por las noches se despertaba de sueños que no podía contar. No había gritos, solo el jadeo agudo de alguien que recuerda demasiado bien cómo se siente ahogarse, la lucha por el aire, el peso del silencio presionando. A veces, ella encontraba sus sábanas enredadas y húmedas, su rostro vuelto hacia la pared, sus pequeñas manos aferrándose a la nada. No preguntaba qué lo perseguía en el sueño. Ella sabía lo suficiente sobre la pérdida como para reconocerla en otro. Una tarde, cuando la luz se desvanecía, dobló una toalla gruesa y suave y la dejó junto a su puerta. Sin palabras, sin explicación, solo la ofrenda de algodón seco, una promesa de que lo atormentaba encontraría consuelo esperándolo. Esa noche, por primera vez desde que llegó, la casa permaneció en paz. Él durmió hasta el amanecer, sus respiraciones lentas y profundas, y ella se sentó junto a su ventana mirando cómo la tierra comenzaba de nuevo, agradecida por un silencio que finalmente se sentía como descanso, no como ausencia. Hay días en que la tierra contiene el aliento, cuando el aire se estremece con una advertencia. Ese verano, un incendio en la pradera se arrastró lento y hambriento hacia el borde del pueblo, haciendo que los hombres corrieran con cubetas, gritando, pisando fuerte, rezando. Ella no se unió a ellos, no empacó nada, simplemente se sentó en el porche con las manos juntas, los ojos fijos en la línea donde el humo se confundía con el cielo. No era descuidada, solo estaba cansada. A veces, cuando se ha perdido todo una vez, las amenazas del mundo pierden su fuerza. El niño tampoco corrió, no al principio, pero a medida que las llamas se acercaban, lamiendo las afueras de los campos, se paró frente a ella, pequeño y tembloroso, y le tomó la mano. Fue la primera vez, su agarre, repentino y urgente, silencioso, pero feroz. En ese momento, no hubo palabras entre ellos, pero todo dentro de sus cuerpos gritaba lo mismo: ¡corran! Juntos, salieron por la parte de atrás y cruzaron la plaza vacía, con el pánico del pueblo aumentando detrás de ellos, hasta que encontraron la antigua iglesia y el sótano debajo de su piso. Se agacharon en la oscuridad, escuchando el rugido del mundo arriba, conteniendo el aliento y el miedo. Su mente divagó, sin ser llamada, hacia su hijo, cenizas en las mejillas, ojos abiertos y sin miedo, un recuerdo que cortaba agudamente en la oscuridad. Cuando el peligro pasó y el fuego se consumió hasta convertirse en brasas, subieron las escaleras del sótano. En el porche, mientras el atardecer se asentaba y el cielo se volvía perdonador de nuevo, él se sentó a su lado, tomó su mano, esta vez suavemente, y no la soltó. Por primera vez desde el río, ella lo permitió, no se apartó. Su silencio, al fin, fue compartido. En el polvo que se asentaba y el calor menguante, encontraron algo frágil y sin nombre, un lugar donde el miedo podía finalmente descansar, aunque solo fuera por un tiempo. Una tarde, mientras el calor se intensificaba y el polvo flotaba en vetas doradas bajo un sol implacable, un extraño cabalgó lentamente hacia el pueblo. Su caballo se movía con pasos perezosos, como si incluso él desconfiara del hombre que llevaba. Llevaba ropa demasiado limpia para estas tierras, su sombrero sombreando unos ojos que nunca se detenían, siempre esquivos, ocultando algo que no se podía nombrar. Golpeó su puerta como si ya fuera dueño de lo que había detrás, con una sonrisa lista, papeles aferrados en unas manos que temblaban demasiado levemente para ser honestas. El niño no habló, nunca lo hacía. Pero algo cambió en su postura, los hombros se encogieron hacia adentro, los ojos de repente nublados con un viejo pánico que ella nunca había visto. Retrocedió lentamente, con la respiración contenida en el pecho, su cuerpo gritando un recuerdo de daño. Ella lo vio claramente, la verdad tácita de cicatrices enterradas profundamente, más allá de las palabras, en un silencio más pesado que la piedra. Ella invitó al extraño a pasar sin sonreír, le sirvió un café negro y amargo, colocándolo silenciosamente sobre la mesa. Al lado de la taza, puso un rifle oxidado, descargado, inofensivo, pero claro en su significado. La verdad de ello se sentó pesada entre ellos, sólida e incuestionable. No se hicieron amenazas, no se pronunciaron acusaciones, su silencio dijo suficiente. Al atardecer, el extraño se había ido, dejando solo el débil eco de cascos que desaparecían hacia el horizonte. Pero dejó algo atrás,
olvidado o descartado, una fotografía, con los bordes gastados por haber sido llevada demasiado tiempo. En la imagen, el niño se paraba rígidamente junto a un hombre cuyo rostro había sido borrado, raspado deliberadamente, violentamente, como si alguien hubiera intentado eliminar el recuerdo mismo. Ella la miró fijamente, sintiendo el peso de historias no contadas y secretos escondidos a plena vista. En silencio, se guardó la foto en el bolsillo. Miró al niño que estaba cautelosamente en el umbral y no dijo nada, pero sus ojos sostenían una promesa. Él nunca sería sacado de este lugar, de la protección silenciosa que le ofrecía, de un hogar que no le pedía nada más que estar a salvo. Los nombres tienen poder, hablados o silenciosos, llevados abiertamente o guardados bajo llave, y ella nunca le preguntó el suyo. Él nunca lo ofreció. Entre ellos existía el entendimiento tácito de que algunas heridas permanecen cerradas solo si nunca se habla de lo que las causó. Sin embargo, hay momentos en que el silencio habla más fuerte, cuando los espacios entre las palabras sostienen verdades más pesadas que el aire que respiran. Ella lo sabía, él también lo sentía. Una mañana se levantó temprano, saliendo a saludar a un sol suavizado por la niebla. En el establo, algo llamó su atención. Un nuevo grabado en la desgastada pared de madera, tallado lo suficientemente profundo como para que las astillas de pino se enroscaran delicadamente alrededor de cada letra. Era un nombre, inconfundiblemente claro, cuidadosamente formado por manos demasiado pequeñas para llevar un significado tan pesado. Pero no era su nombre, era el nombre de su hijo, el nombre que susurraba solo en sueños, el único recuerdo que llevaba más cerca de su pecho, silencioso y doloroso. Su mano se cernió cerca del grabado, sus dedos temblando ligeramente, sintiendo las letras como si ardieran con preguntas que no se atrevía a hacer. Se alejó lentamente, llevando consigo la pesadez del intento de un niño de hablar de amor y comprensión sin palabras, de reconocer la pérdida sin abrir viejas heridas. Esa noche, bajo el resplandor constante de una sola linterna, sacó un viejo edredón, a medio coser, sin terminar, olvidado desde que el río se llevó a su hijo. Pasó los dedos por la tela, trazando patrones descoloridos como si se reconectara con una parte de sí misma que había abandonado. Lentamente, en silencio, comenzó a coser de nuevo. Cada puntada tenía un significado: perdón, aceptación, curación, no olvido. Ahora entendía más que nunca que algunos recuerdos deben perdurar, sostenidos suavemente en las manos, reconocidos con ternura, honrados en silencio. En la tranquila oscuridad, mientras su aguja se movía con firmeza, sintió la presencia del niño que se demoraba en la puerta. No entró, solo observó, no habló, no necesitaba hacerlo. Su silencio ya había dicho suficiente. Comenzó en voz baja como siempre lo hace, susurros que se deslizaban de boca en boca como el viento a través de la hierba alta. Los niños hablaron primero, sus pequeñas voces suaves pero seguras, diciendo que el niño mudo maldecía el viento, que atraía la oscuridad donde quiera que caminaba. Sus padres se unieron poco después, con palabras cautelosas al principio, escondidas en miradas y miradas de reojo. Luego los hombres adultos cruzaban la calle cuando ella se acercaba, sus sombreros bajos para evitar sus ojos, sus pasos acelerados como si algo pudiera seguirlos si se demoraban demasiado cerca. Un domingo por la mañana en el mercado, entre canastas llenas de manzanas y pan caliente de los hornos, el predicador se acercó a ella, con los ojos amables pero cautelosos, su voz baja como si hablar la verdad suavemente pudiera hacer que doliera menos. El dolor puede retorcer el alma, advirtió suavemente, como si ofreciera consuelo, como si entendiera el dolor que ella llevaba. Ella lo miró sin enojo, sin amargura, solo vio a un hombre que no comprendía del todo el peso de la pérdida, alguien que tenía buenas intenciones pero que aún no sabía cuán profundamente el silencio puede curar. En lugar de dañar, no discutió ni se defendió. Simplemente compró miel y frijoles, colocó cada uno con cuidado en su canasta y se fue del mercado en silencio. Antes del amanecer del día siguiente, cuando el pueblo aún dormía y las sombras se extendían a lo largo de las polvorientas calles, dejó un frasco de miel en la puerta del predicador, sin nota, sin explicación, solo un regalo suave, una verdad silenciosa. Algunas heridas no necesitan curación, solo dignidad. Caminando a casa a través de la fina niebla de la mañana, su chal bien ajustado contra el aire fresco, respiró profundamente.
Ella sabía quién era el niño que vivía bajo su techo. No necesitaba corregir lo que otros malinterpretaban. A veces, la fuerza no reside en hablar más alto, sino en permanecer firme, suave y segura, sin importar los susurros que se demoraran en la brisa. Estaban parados uno al lado del otro bajo el pálido cielo de otoño, el aire crujiente, la leña apilada ordenadamente a sus pies. Ella observaba cómo él balanceaba el hacha, con movimientos cuidadosos y firmes, pero de repente falló. El filo rozó el tronco, dejando la madera intacta. Ella no dijo nada, no ofreció corrección, solo se quedó en silencio, esperando que él encontrara su ritmo de nuevo. A veces, los errores contienen su propia sabiduría, sus propias lecciones silenciosas. Él se detuvo, respirando superficialmente, sus pequeños hombros subiendo y bajando con el esfuerzo. Luego, lentamente, como si extrajera coraje de algún lugar profundo y no tocado por el dolor, se volvió hacia ella, con los ojos abiertos e inseguros. Sus labios se entreabrieron brevemente y de ellos salió el sonido más débil, tan silencioso, tan tentativo, que ella se preguntó más tarde si lo había imaginado. Una sola palabra, ma. La sílaba flotó brevemente en el aire entre ellos, delicada y frágil como la última hoja que se aferraba tercamente a un árbol. Ella no respondió, no se apresuró a abrazarlo ni a abrumarlo. Simplemente le devolvió el hacha, sus manos temblando ligeramente, traicionando lo que su voz se negaba a decir. Sus ojos se encontraron, y en ese momento hubo un entendimiento más profundo de lo que el lenguaje podría transmitir. Un reconocimiento de que algunos lazos se forman no por sangre o nacimiento, sino por el silencio compartido, las heridas compartidas y la curación compartida. Más tarde, mientras el crepúsculo pintaba la habitación con sombras, ella entró en su dormitorio y se detuvo, su aliento atrapado suavemente en su garganta. Allí en la almohada, cuidadosamente tallados en madera, había dos caballos, uno grande, uno más pequeño, sin nota, sin explicación, solo el simbolismo silencioso de algo precioso, algo tácito, pero profundamente comprendido. Los recogió con cuidado, sosteniéndolos en su palma, sintiendo los bordes ásperos suavizados por dedos pacientes, sabiendo que hablaban de conexión, de pertenencia. Esa noche, mientras dormía, no soñó con la pérdida, sino con campos abiertos, vientos suaves y caballos corriendo libremente bajo un cielo amplio y perdonador. El invierno llegó suavemente, envolviendo la tierra en un silencio que ahora se sentía más profundo, ya no un vacío sino una presencia, reconfortante y constante. El mundo se desaceleró, cubierto por una suave capa de nieve, cada copo se asentaba suavemente, en silencio, como una promesa tácita cumplida. La mecedora que daba al arroyo, largamente olvidada e intocada, finalmente volvió a crujir, no por fantasmas o recuerdos, sino por el ritmo tranquilo de la vida que regresaba, constante como el latido del corazón que ella había comenzado a sentir de nuevo. Cada tarde ahora, antes de que el anochecer se asentara por completo, él se movía por la casa con cuidado, encendiendo linternas, persiguiendo las sombras de los rincones. Ella lo observaba desde la ventana, no con preocupación o miedo, sino con la tranquila gratitud de alguien que había aprendido a ver en la oscuridad, a confiar en los espacios entre las respiraciones, a aceptar que la curación llegaba en silencio, sin drama, sin anuncio. Llegó en los pequeños momentos, los gestos cuidadosos, el silencio compartido que tenía más significado que 1000 palabras habladas. Nadie los llamó madre e hijo, y ninguno de los dos lo pidió. La gente del pueblo gradualmente dejó de susurrar, dejó de cruzar las calles. Su tranquila compañía se convirtió en una verdad simple, aceptada por otros tan naturalmente como el amanecer o el cambio de las estaciones. Las palabras importaban menos ahora. Fue el silencio que compartían lo que realmente los había curado, un silencio construido con respeto y paciencia suave, de una aceptación que iba más allá de nombrar, más allá de explicar. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ramas desnudas, proyectando patrones de encaje sobre el porche, algo llamó su atención debajo de los escalones. Se arrodilló lentamente, buscando debajo de la madera desgastada, sus dedos rozando un pequeño trozo de madera flotante, cuidadosamente colocado. Grabadas discretamente en su grano, había 2 juegos de iniciales, las de ella y las de otro, una al lado de la otra, silenciosas y permanentes. No necesitaba preguntar quién las había puesto allí. Ella lo sabía.
Ella lo entendía. Sosteniendo suavemente la madera flotante, miró hacia el río que una vez le había quitado tanto, y luego de regreso a la casa, donde la tranquilidad finalmente había llegado para quedarse. Ella sonrió suavemente, sintiendo que la paz se asentaba dentro de su pecho, plena y segura. Algunas pérdidas nunca se desvanecen, pero algunos espacios, una vez vaciados por el dolor, pueden llenarse de nuevo, en silencio, pacientemente, hasta que lo que queda es una verdad tranquila y duradera, que el amor encuentra su propio camino a casa, incluso sin palabras, incluso en el silencio.